A ti, oh Yahvé, elevo mi alma. Oh Elohim, en ti confío. No sea yo avergonzado. No se alegren mis enemigos. Ciertamente, ninguno de los que confían en ti será defraudado. Serán avergonzados los que se rebelan sin causa. Muéstrame, oh Yahvé, tus caminos, enséñame tus sendas. Encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres Elohim de mi salvación. En ti he esperado todo el día. Acuérdate, oh Yahvé, de tus compasiones y de tus misericordias, que son perpetuas. De los pecados de mi juventud y de mis rebeliones no te acuerdes. Conforme a tu misericordia, acuérdate de mí, por tu bondad, oh Yahvé. Bueno y justo es Yahvé. Por tanto, Él mostrará a los pecadores el camino. Hará andar a los humildes en justicia y enseñará a los mansos su senda. Todas las sendas de Yahvé son misericordia y verdad para los que observan su pacto y sus preceptos. Por amor de su nombre, oh Yahvé, perdonarás mi iniquidad, que es grande. ¿Quién es el hombre que teme a Yahvé? Él lo instruirá en el camino que debe escoger. Su alma reposará en la prosperidad y su descendencia heredará la tierra. Nuestro Dios es un Dios de pacto, es un Dios de alianza. Cuando todo parece que no alcanza, cuando nuestras fuerzas ya no dan, Él nos da un plus, nos da un extra. Ese extra, ese plus, se llama la gracia de Dios. La gracia de Dios, ¿no? Cuando damos algo por gracia, ¿no? Cuando damos gracias gratis. Entonces, cuando nuestras fuerzas ya no dan, cuando llegamos al límite humano, hay algo que es gratis, que nos es dado gratis para nosotros. Porque si yo tengo fuerza para levantar 10 kilos, entonces la justicia de la naturaleza va a hacer que yo esos 10 kilos los pueda levantar. Y es justo que esos 10 kilos sean levantados por mí, porque yo tengo la fuerza para esos 10 kilos. Entonces, estoy equilibrado, estoy en justicia, estoy en perfección, en verdad, levanto esos 10 kilos. Ahora, si yo tengo fuerza para 10, pero tengo que levantar 11, ¿cómo hago? No puedo. No puedo. Entonces Dios, su gracia hace que pueda levantar 11. Mis fuerzas ya no dan, tienen un límite. Pero la gracia de Dios es ese plus, ese extra que Él nos da, que Él derrama a nosotros, para que podamos hacer lo que humanamente no se puede hacer.
Entonces, ¿cómo lo hace? ¿Cómo lo hace? Es muy importante que podamos entender con nuestra mente, pero también entender en nuestro espíritu quién está de nuestro lado, quién pelea con nosotros. Para que nos podamos lanzar a hacer las cosas que humanamente son imposibles. Que nos podamos lanzar a través de la fe, que la fe es la seguridad que tenemos de lo que no vemos, de que las cosas pueden salir, que las cosas pueden ser. Aunque humanamente digamos, no sé cómo lo voy a hacer, pero confío en Dios, confío en que tengo un ayudador que me da un plus para lograr eso que Él puso en mi corazón. Humanamente no veo la salida. Humanamente es imposible. Pero para Dios nada es imposible. Si miramos el mundo y lo que ocurre en el mundo, el planeta, nosotros, vamos hacia nuestra propia destrucción. Los futurólogos, yo me acuerdo hace 20 años, leí una revista de ciencia que hablaba de los que estudian el futuro, decían que lo máximo que iba a alcanzar el hombre es el 2025. Por la estadística, ¿no? Por cómo se iba manejando, ¿no? Y se habla de que hay un punto de inflexión con el calentamiento global, que hablan que si se pasa de esos grados de calentamiento ya es imposible retornar, es imposible volver atrás, es como que se empieza a desatar una inercia, ese calentamiento calienta más los hielos y eso se derrite y provoca más calor y empieza una inercia que es imparable. No saben, por eso están los científicos desesperados, porque no saben cómo van a hacer. Que si ahora no hay un cambio drástico en la humanidad, todo va a derivar a un caos ecológico. Entonces, humanamente, el mundo, tuvimos la Primera Guerra Mundial, todo el mundo decía nunca más una guerra, después hubo la Segunda Guerra Mundial, las Naciones Unidas dijeron tenemos que evitar a toda costa que esto vuelva a ocurrir, hicieron pactos, hicieron tratados, firmaron documentos para que nunca más en la historia de la humanidad ocurriese una guerra semejante, se hicieron tratados de no proliferación nuclear, se hicieron tratados de que bajen las armas, de que no se hagan bombas atómicas, de con Hiroshima y Nagasaki, el desastre que fue, un montón de cosas se hablaron. Y todo el mundo bajó y dijeron, no, esto no puede volver a pasar. En Europa, un desastre. Sin embargo, pasaron los años y hoy día se empieza a cada vez más a acercar otra vez el mismo monstruo de la guerra. Parece que el hombre no aprende. El hombre no aprende, y no digo el hombre no aprende como el que está allá. Yo no aprendo. Porque yo soy hombre también. Nosotros no aprendemos. Parece que nos tropezamos una y otra vez con la misma piedra, ¿no? Dice el dicho, ¿no? Que el hombre es el que se tropieza 2 veces con la misma piedra. El animal que se tropieza 2 veces. Los perros la saben, los caballos ya saben y esquivan el pozo. El hombre va y otra vez con la misma piedra, el mismo pozo, ¿no? Parece que no aprendemos, ¿no? Y así es nuestra falla, nuestro pecado, ¿no? Parece que otros recurrimos en lo mismo, otra vez fallamos y otra vez esto y otra vez lo otro. Y sabemos que no, sabemos que deberíamos hacer otra cosa, que deberíamos esforzarnos, pero volvemos a lo mismo. Por eso necesitamos entender con la mente y recibir en nuestro espíritu la verdad de Dios, porque Dios sabe que somos así. Dios nos conoce a cada uno de nosotros. Sabe que nos dio un montón de cosas, pero todas esas cosas las perdemos, porque somos tontos. Hay una canción de Box Day, me acuerdo que dice: por ser hombre soy tonto, busco fe donde no está, ¿no? Y buscamos muchas veces fe y llenarnos de cosas donde no están, donde no nos llenan, ¿no?
a lo que voy es que hay un plan de Dios para los hombres. Y ese plan lo tenemos que entender y hacerlo carne, hacerlo propio y caminar en ese plan. Y vamos a ver cómo las cosas empiezan a funcionar distintas. Y realmente empiezan a funcionar distintas. Y empiezan a haber milagros a nuestro alrededor. ¿Qué son milagros? Milagro, la palabra milagro quiere decir acción directa de Dios. Entonces, uno empieza a caminar en las sendas del Señor y empieza a ver milagros. Pequeños milagros, pequeñitos, cositas. A veces hasta una mariposa que vuela en un momento determinado y hacia una dirección determinada es un milagro del Señor. Y uno lo recibe como una señal, ¿no? ¿Cuántas veces le decimos, bueno, Señor, si es tu voluntad tal cosa, dame una señal? Y uno recibe esa señal, ¿no? Hay una sincronicidad en el universo que nosotros la perdimos por causa de nuestro error, de nuestro desvío. Y uno puede decir, bueno, sí, pero ¿por qué decís que yerro? ¿Por qué decís que estoy desviado? Bueno, mirá un poquito hacia afuera, mirá un poco las noticias y ves cómo la humanidad, el ser humano, tenemos como humanidad una tendencia. Quien niega eso, quien niega la tendencia del error, es un egoísta, es un ególatra, se cree que es Superman y tiene un velo. No quiere ver la realidad. La realidad es que tenemos esa tendencia al error y que solos no podemos. Ese es el principio de la sabiduría. Dice la palabra que el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Yo decía, el temor de Dios es el principio de la sabiduría. ¿Cómo entiendo esto? ¿Cómo entiendo esto? Que el temor de Dios es el principio de la sabiduría. ¿Qué es el temor de Dios? ¿Es tenerle miedo a Dios? No, no es tenerle miedo a Dios. El temor de Dios es el temor a no agradarlo, el temor a equivocarme, el temor a dejar de amarlo. Entonces es un temor santo, ¿no? Es el temor cuando uno estuvo de novio o conoció a una persona en el amor de pareja, uno quiere agradar al otro. Entonces tiene temor de ofenderlo, temor de fallarlo, temor de que algo no le guste. Entonces es como un temor, ¿no? Ese es el temor santo, ¿no? El temor de Dios que se llama, ¿no? Es el temor a no agradarlo, a Él. Entonces porque si yo no tengo ese temor, ando por mi cuenta y no me importa nada. Pero sí me importás vos, me importás Dios, lo que pensás, lo que sentís, lo que planificaste para mí, me importás. Entonces, como me importás, pienso, bueno, ¿cómo hago para agradarte? ¿Cómo camino en tu camino? Por eso es el principio de la sabiduría, es el temor de Dios. Y tenemos que pedirle a Dios, Señor, infúndenos el temor santo para entender qué es lo que vos querés para mí. Y caminar en eso. Pero es un camino que solamente uno lo puede descubrir en su corazón, porque nadie te puede decir lo que hacer. Solamente tu propio corazón te va indicando el camino. Y Dios establece un plan de salvación, que es el famoso plan de salvación, que está bueno que lo entendamos y que lo hagamos carne, que lo hagamos propio, que lo recibamos en nuestro corazón. Y que entendamos que hay un plan de salvación y hay una forma de vivir distinta a la que vive todo el mundo. Claro, uno puede decir, pero ¿qué te crees? ¿Que vos sos especial a los demás? ¿Que sos distinto a los demás? Y sí, ¿por qué no? Los de River se creen que son distintos porque son de River.
Los de Boca se creen que son distintos porque son de Boca. Y nosotros nos creemos que somos distintos porque buscamos el amor, y buscamos la verdad, buscamos la justicia. Y no es lo mismo buscarla que no buscarla. Seguir a Dios que no seguirlo. Meterse en sus cosas que no meterse. No es lo mismo. Así que le voy a contar un poquito el plan de salvación. Cómo es que Dios se manifiesta a los hombres y nos propone un camino nuevo. Y no solo que nos propone ese camino nuevo, sino que además nos da un plus. ¿Y cuál es ese plus que nos da? ¿Y cómo podemos obtenerlo nosotros para caminar? El primer punto es que Dios es amor. Entonces se nos da a nosotros. Dios está enamorado, locamente enamorado de nosotros. Nosotros tenemos un enamorado. Dios está enamorado de nosotros. Él quiere y permanentemente se ofrece y se manifiesta a nosotros. Si no lo vemos es porque estamos mirándonos a nosotros mismos permanentemente. Si abrimos un poquito hacia afuera, empezamos a darnos cuenta que es así, a darle gracias a Dios por todo el amor que derrama para con nosotros. Así que Dios está enamorado. Y hay muchas muestras de su amor. El segundo punto es que hay algo que impide que nosotros podamos recibir ese amor. Hay algo en nosotros que impide que podamos ser llenos de ese amor de Dios. ¿Qué es lo que impide que seamos llenos de ese amor? Porque sí, bueno, Dios es amor, Dios está enamorado, se derrama a nosotros, pero a ver, yo no siento nada, a mí no me pasa nada. ¿Y por qué? Si es tan amoroso y es tan bueno, ¿por qué yo no puedo recibirlo? Hay algo que impide que nosotros podamos recibir ese amor. ¿Qué es? Nuestro ego, nuestro desorden, nuestro pecado. Las cosas que hicimos mal, las cosas que dijimos mal, las cosas que pensamos mal, que no están dentro de la voluntad de Dios. ¿Y quién resuelve ese problema? ¿Quién resuelve ese problema? Lo resuelve Jesús. Jesús resuelve el problema de nuestra relación con Dios. Él abre el camino. Él abre la brecha. Abrir la brecha es como antiguamente habían castillos fortificados donde no podía entrar el enemigo. Pero entonces empezaban a romper esas paredes, a romper hasta que abrían un agujerito. Y entonces empezaban a sacar piedras y trataban de meterse por ahí, pero del otro lado estaban los soldados con las lanzas que no dejaban que entren, y los de afuera también con las lanzas, todo por un agujero, iban tratando de romper, y bueno, había un trabajo que era quedarse en la brecha. Entonces le decían, bueno, ustedes 4 se quedan en ese agujero y no permitan que sigan rompiendo y que entren por ahí. Entonces Jesús es el que hizo el agujero, hizo la brecha y entró, y pudo entrar, romper el límite del enemigo y entrar. Y a través de ese agujero podemos entrar todos también a esa casa fortificada, que era nuestra habitación llena de pecado, llena de oscuridad, llena de desvío. Pero Jesús, se metió en la brecha y hizo un agujero, rompió y entró. Y junto con Él entramos todos. ¿Y a dónde entró? Entró a la vida. Entró a la vida nueva, a la resurrección. Porque en el fondo, el meollo del asunto, el punto final, si nosotros tenemos que hacer una síntesis de la historia de la salvación, una síntesis de la Biblia, de este libro, si queremos sintetizarlo en un solo punto, ir al fondo del asunto. ¿Saben cuál es? La muerte ha sido vencida. La muerte no tiene la última palabra. Porque dice la Biblia que por causa de nuestros pecados todos merecemos la muerte.
Y es así, por causa del ego de la humanidad, lo vimos al principio, a todo hacia dónde va, hacia la muerte, hacia la guerra, hacia la destrucción, por culpa del ego. Y a eso nos pasa eso a cada uno de nosotros también. Por causa de nuestro ego, de querer ser como Dios, de ponernos en el lugar de Dios, y que todo sea relativo menos nosotros somos lo absoluto, nos ponemos en el lugar de lo absoluto, eso es nuestra decadencia, porque estamos desubicados. Y siempre hablamos del mismo tema. Entonces, ¿qué hace Jesús? Jesús vence la muerte, dejándose matar sin merecer la muerte. Por eso al derramar su sangre, esa sangre inocente, nosotros cuando creemos en Él y somos bañados por esa sangre, también entramos junto con Él a la resurrección. Esto es desarrollar la confianza en Dios, el cambio de vida, Jesús como mi Señor y mi dueño, recibir la promesa del Padre Celestial, que es la vida eterna, recibir la promesa que es para cada uno de nosotros, y recibir al Espíritu Santo, el bautismo de fuego. Nosotros todos tenemos que apuntar al bautismo de fuego, a recibir el Espíritu Santo, una y otra vez, a ser bautizados en fuego. Porque ese bautismo de fuego es la gracia plena en nosotros. Porque si no queda todo en una cosa intelectual. Si nosotros no tenemos una experiencia con Dios, una experiencia personal con Dios, no podemos. No vamos a poder cambiar de vida, ser transformados. Entonces tenemos que buscar esa efusión del Espíritu Santo, ese bautismo de fuego, que también ya lo hablamos varias veces. Hay una cosa que es el bautismo en agua, que es cuando yo creo en Jesús y me bautizo en agua, y otra cosa es el bautismo de fuego, que viene por la imposición de las manos de los apóstoles, de sus discípulos, de los que ya fueron bautizados por fuego. Eso es lo que nosotros tenemos que apuntar y tenemos que recibir. Ese bautismo de fuego es el que nos purifica de todo pecado, el que nos limpia, el que nos hace nuevas personas, nuevas criaturas. Es un antes y un después del bautismo de fuego. Y nosotros necesitamos ese plus, porque sin ese plus es una religión humana más. Y no hay nada sobrenatural. Y nosotros tenemos que vivir lo sobrenatural naturalmente. Tenemos que aprender a caminar en lo sobrenatural como algo natural. Con todos los dones sobrenaturales que son del Espíritu Santo. Empezando por el don de lenguas, el don de profecía, el don de sanación, el don de interpretar espíritus, el don de ciencia, que es el consejo, el don de palabra de conocimiento, que es como la adivinación, pero es una adivinación que no es adivinación, sino que es una palabra que viene de parte de Dios. El don del consuelo, para tener la fortaleza para consolar a otros cuando están mal. El don de echar fuera demonios, de poder expulsar los demonios de otra persona. Para eso tenemos que estar llenos del fuego de Dios. El don de consuelo. Cuando hay una necesidad, aparece un don. Porque los dones no es mío el don. El don, la palabra don dice don, te dieron, es algo que te dan, ¿no? Entonces yo tengo un don, sí, un don, algo que me dieron. Pero ¿cuándo te lo dan? Cuando aparece la necesidad. Cuando aparece la necesidad, ahí Dios te da el don para que vos des. Porque los dones no son, mira, yo tengo todos los dones, pero no los tengo activos. Se me activan cuando aparece una necesidad. Cuando aparece un endemoniado, Dios me da el don de echar demonio. Cuando aparece un enfermo, Dios me da el don para sanar al enfermo. Si no, no tengo nada, porque todo es de Dios. Entonces nosotros tenemos que activar nuestros dones. Tenemos que pensar, bueno, ¿qué don tengo yo? Tengo el don de la palabra, el don de enseñar, el don del consejo, o algún don sobrenatural.
El don de discernimiento de espíritu, es muy importante el don de discernimiento de espíritu. Para poder discernir qué consejo viene de Dios o no viene de Dios. Si tengo que ir a visitar a un amigo o no visitarlo. O una persona, no un amigo, una persona. Si tengo que ir por tal camino o por otro camino, ¿no? Si de repente voy caminando por una calle y empiezo a sentir miedo, empiezo a sentir en la oscuridad, puedo discernir si ahí hay un espíritu inmundo que me está atacando. O quizás por otro lado empiezo a sentir una atracción y empiezo a ver una luz y puedo discernir que hay un espíritu, alguna atracción buena, un grupo ahí de cristianos o algo que uno empieza a sentir que hay luz o que hay oscuridad, en las personas o en los lugares. Hay personas que ven, por ejemplo, espíritus. Entonces, ¿cómo discernir si es un ángel o es un demonio? Para eso necesitamos el discernimiento de espíritus. Pero para eso necesitamos estar llenos del Espíritu Santo, tener el bautismo de fuego, ese plus que nos da Dios. Y tenemos que anhelar eso. Tenemos que anhelarlo para estar llenos, porque también se nos puede apagar. Una vez que, si alguien tuvo una experiencia del Espíritu Santo, del bautismo de fuego, sabe que si uno no lo mantiene viva esa llama, se puede ir apagando, Entonces tenemos que también, quizás alguien en este lugar puede decir, no, yo nunca experimenté el fuego del poder de Dios en mi vida. Bueno, lo vas a experimentar, va a llegar el momento que lo vas a recibir. Tenemos muchas herramientas para eso. Abrí tu corazón, abrí tu mente y disponete a recibirlo y lo vas a recibir. Puede ser que ya también lo hayas recibido, pero lo dejaste enfriar. Se te fue apagando, se te fue muriendo. Tenés la fe, tenés la salvación, pero no estás viviendo en victoria. Estás viviendo como por una inercia, pero no estás en victoria. Te cuesta levantarte a la mañana, decís, uy, otro día empieza. Y estás siempre como que la vida te va arrastrando. Pero no vas vos en victoria, no vas vos en conquista, sino que parece como que la vida un día más, todo te pesa. A mí me pasa también a veces, que me apago, necesito encenderme, ir a buscar al Espíritu Santo, ¿no? Que ya se encendió una vez en mi corazón, está esa llamita. Entonces me tengo que meter en el devocional cada mañana, buscarlo, orar, decirle, Señor, acá estoy para hacer tu voluntad, y que eso se empiece a encender en mí. Y ir a otros, porque es el don del Espíritu Santo, es para ir a otros. El Señor instituyó su iglesia, su comunidad, para ir a otros y ganar a otros. A sus apóstoles les dijo, vayan por todo el mundo haciendo discípulos míos. Entonces mi misión y la misión de cada uno de ustedes es hacer discípulos, no discípulos míos o discípulos tuyos, discípulos de Jesús. Discípulos del Espíritu Santo. Hay algunos profetas o algunos maestros que tienen muchos discípulos. Que hagan discípulos de Jesús. Tenemos que ser discípulos de Jesús. Hay un pasaje en los Hechos de los Apóstoles que se ponen a orar para tomar una decisión los apóstoles y dicen, ¿no? Y está escrito, dice, el Espíritu Santo y nosotros estuvimos de acuerdo. Entonces, consultarle al Espíritu Santo y preguntarle, Él es una persona. Él es una persona. Entonces, consultarle las cosas al Espíritu Santo, preguntarle y esperar la respuesta. Y Él responde, habla, nos habla. A veces hasta lo sentimos hasta como que en forma audible parece que nos habla. Aunque esa voz viene de nuestro interior. La promesa del Espíritu Santo, del bautismo de fuego, es para cada uno de nosotros. Es para cada uno de nosotros. Busquémosla y anhelémosla. Porque entonces ahí se va a cumplir lo que dice la palabra.
que nuevas criaturas somos en Cristo Jesús. El Señor quiere hacer de nosotros un pueblo sacerdotal, un pueblo escogido, una nación santa. ¿Qué quiere decir santo? Separado del mundo. Dice la palabra que no podemos agradar a Dios y agradar al mundo. Si agradamos al mundo, nos ponemos en enemistad con Dios. Y si nos ponemos en enemistad con Dios, entonces agradamos al mundo. Y muchas veces andamos con un pie en el mundo y con un pie en Dios. Un poco gustamos de las cosas de Dios, un poco gustamos las cosas del mundo. Y esto no puede ser así. Tenemos que decidirnos si vamos a andar con los dos pies en Dios o con los dos pies en el mundo. Un pie y un pie, caminando así, en dos realidades. Y eso nos pasa. Bueno, un poco por acá, bueno, un poco por acá, bueno, me voy a agarrar de Dios, bueno, me voy de las cosas del mundo. Anda un poco y un poco. Tenemos que saber que la amistad, cuando estamos en amistad con el mundo, estamos en enemistad con Dios. Y nos vamos vaciando del Espíritu Santo. Y cuando estamos en amistad con Dios, estamos en enemistad con el mundo. Y nos vamos llenando del Espíritu Santo y vaciando del espíritu del mundo. Entonces, cada decisión, en cada día que vamos tomando, nos vamos o ensanchando el camino de Dios o ensanchando el camino del mundo. ¿Por qué camino vas vos? ¿No? ¿Por qué camino vas? ¿Quién siente que tiene un pie en Dios y un pie en el mundo? ¿Alguien se siente así? ¿Sí? ¿Lo sienten? El tema es pararse en el mundo y saltar del mundo. Parados en... Entonces tenemos que sacarlos, poner los dos pies en el mismo plato, ¿no? Como dicen, poner los dos pies en el plato, el mismo plato, ¿no? Y es una decisión. Es una decisión que tenemos que ir tomando. ¿Qué vamos a hacer? Porque si no es como que siempre estamos a media máquina. Tiene que ver con a quién amamos, ¿no? Porque Dios es un Dios celoso. No podemos amar. Porque a veces cuando decimos, yo te escuchaba recién y muchas veces escuchamos esto de que estamos en el mundo o no podemos estar con el mundo y con Dios. Sin embargo, Dios nos puso en el mundo para que seamos luz. Ahora, ¿a quién amo yo? ¿A quién amo? ¿A quién le rindo cuentas? ¿A quién quiero agradar? A Dios. Con ese amor y con ese entendimiento, estoy en el mundo, pero no amo las cosas del mundo. Amén. Sino amo las cosas de Dios. Porque a veces parece como que después nos agarra esa religiosidad de que no, el mundo no, porque estoy con Dios. No. Si Dios nos puso en el mundo, que Él mismo lo creó. Pero que nuestro corazón, que es donde Él tiene que reinar, que nuestro corazón sea de Él y no de las cosas del mundo. Yo entiendo eso, ¿no? Claro, porque estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Que nuestro corazón sea completamente de Él. Él no quiere que metamos otra cosa. Claro, porque la palabra santo quiere decir separado, consagrado, apartado para. Entonces el Espíritu Santo es un espíritu separado. Porque acá hay una guerra espiritual. Hay dos espíritus, está el espíritu de Dios y el espíritu del mundo. El espíritu del mundo ya hablamos al principio hacia dónde va. Que es el espíritu del hombre caído, que va hacia su propia destrucción. Y lo que genera con el sistema, el consumo y todo el narcotráfico y las guerras y la economía y los bancos y la usura y todo lo que genera, ya sabemos a dónde va. Aunque parece muy lindo por momentos, sabemos que va a su propia destrucción. Y de eso somos parte nosotros. Eso es el espíritu del mundo, que es Satanás, que es el que gobierna este mundo material. Aunque nosotros somos criaturas de Dios, hermosos, bellísimos, pero estamos arrastrados por una corriente. Entonces el Señor nos saca de esa corriente, nos arrastra en el espíritu, aunque seguimos en el mundo material, pero nuestro corazón, nuestro espíritu está en otro lado. Nuestro espíritu, nuestro corazón está en el cielo. Allí donde está tu tesoro está tu corazón, donde está tu corazón está tu tesoro. Entonces si vos estás permanentemente pensando en las cosas del mundo, cómo hacer dinero, o cómo tener poder, o cómo tener una mejor esto, mejor lo otro, y progresar, que no está mal, pero no pongas ahí tu corazón. Ese es el punto. Si
si las cosas del mundo cautivaron tu corazón y estás más tiempo pensando en las cosas del mundo que en las cosas de Dios, entonces ahí está tu corazón. Está tu corazón ahí, en el mundo. El error es pensar que las añadiduras son lo más importante. Y buscar a Dios y las añadiduras van a venir solas. Pero si nos buscamos las añadiduras, Claro. estamos en el mundo. Y otra cosa, como dijo ella, que los fariseos le decían a Jesús, te la pasás comiendo y juntándote con pecadores. Y dice, ellos me necesitan. Y nosotros, si somos cristianos, tenemos que ser como Cristo, estar parados en Dios y ayudar a los pecadores. No, yo no me junto con esta, no, me quedamos, hacemos un grupito y nos quedamos acá y nos salimos de casa. Claro. Y todos los demás que se pudran. Tenemos que ir. Ese es el equilibrio que hay que buscar. Ayer tuvimos una linda misión. Yo fui a la escuela del Huayco. Ahí el Señor me puso un propósito en ese lugar. Laura fue a la escuela de los Algarrobos. También hubo un propósito grande en ese lugar. Y después nos fuimos a Las Rosas y nos encontramos con un hombre en la plaza y también con un gran propósito. El viernes lo hemos destinado para ir a llevar la palabra de Dios. Es muy importante que nos movamos, que nos desplacemos físicamente hacia alguna persona. Porque también decimos, bueno, las circunstancias van a hacer que me encuentre o no me encuentre con fulano. Está bien, pero recuerden que el reino de los cielos es para los violentos, para los que lo arrebatan. Nosotros tenemos que ejercer una violencia también, sana, que es arrebatar la situación. Es como cuando tenés que rescatar a un hijo. Le vas a decir, no, mirá, tené cuidado, no vayas a meter los dedos en el enchufe, porque a ver, si te estás por electrocutar, No, agarrás y la sacás, con violencia, porque sabés que está corriendo riesgo su vida. Y a veces nosotros tenemos que ejercer esa violencia por amor. Entonces, ir a llamar a alguien y decirle, hola, ¿qué tal? Mira, ¿te puedo ir a visitar? Me gustaría pasar por tu casa, tengo algo para llevarte. Y llevarle una palabra. Es ejercer una presión. Obviamente uno tiene que tener el discernimiento de espíritu para ver si la persona tiene una disposición de recibir. Entonces uno le habla con esa... tiene que escuchar al otro, ver cuál es la necesidad del otro para poder volcar la fuente que uno tiene sobre el otro. No le vas a tirar un balde de agua cuando el otro está, cuando hace 10 grados bajo cero, porque se va a congelar. Entonces, si necesita agua, dale agua. Si necesita calor, dale calor. ¿Qué necesita el otro? Yo voy a darle del Señor. Entonces tenemos que tener cintura y discernimiento para ver si el otro abre su corazón. La palabra de Dios abre el corazón de las personas. Porque todo lo que está escrito acá está en nuestro corazón. Está en nuestro corazón. Esta es la plataforma y la base para de acá ir por más. Con la Biblia solo no nos alcanza. No podemos ir por la calle pegándole a la gente con la Biblia en la cabeza para que se convierta. No podemos hacer eso, ¿no? Tenemos que... Nosotros somos una Biblia viviente. Nosotros, si el Espíritu de Dios habita en nosotros, Él nos da palabra. Y Él nos muestra qué decir, cómo decir, cuándo decirlo. Lo que no tenemos que ser es pasivos y quedarnos ahí, bueno, que sea cuando Dios quiera. Si Dios quiere que sea ya, está esperando que sea ya. Ya nos comisionó, ¿no? Claro, ya estamos comisionados a ir. Entonces recuerden, separen un día, nosotros separamos el viernes. No, pero muchas veces esperamos que la comisión tenga sentido para darle. Muchas veces a veces por ahí lo queremos respetar o qué sé yo. Y sabemos que el prójimo nos va a mirar así como... Por eso. ¿Qué me das? Por eso nosotros... Sí, o sea, a veces... Claro, por eso tenemos que dar el paso muchas veces, y ese paso es vertiginoso, porque no sabemos si el otro nos va a aceptar o no nos va a aceptar, o si nos va a rechazar, ¿no? O nos va a decir, ¿de qué me venís a hablar vos? ¿No? A veces también es con una persona que te pone el Señor, no con la que vos querés. Y capaz que Claro. vos querés ir a hablarle a tal, querés, Tal cual. Bueno, no es su momento, tenés que ir a quien te Claro, pone no es el Señor. momento, claro, a veces hay que orar, es bueno orar, interceder por la persona que vamos a ir a visitar, interceder. ¿Qué quiere decir? Orar, hablar con Dios. Señor, te pido que abras el corazón de esa persona, que toques su mente, que abra su mente, que disipe las tinieblas, para que tu palabra llegue a ese corazón.
Entonces orar, predisponerte antes de ir a la visita, no caer en frío, ¿no? Sino haber estado metido un rato con el Señor, o pedir a los amigos y a los hermanos de la iglesia que intercedan por esa persona. Entonces así los ángeles también se activan, porque hay ángeles que también activan y están en la pelea, en la lucha. Entonces tenemos muchas herramientas para la conquista de las personas que Dios está llamando. Hay muchos que son hijos de Dios que Dios llama. ¿Puedo compartir algo? Sí. Que la palabra dice que el reino de los cielos habla, mejor dicho, de la parábola del sembrador, ¿no? Dice que nosotros tenemos semillas, porque Dios nos dio semillas. Y dice que el sembrador tira semillas. Y que no todas las semillas caen en buena tierra, ¿no? Que algunas quedaron ahí a la intemperie, vinieron las aves y se las comieron, otras cayeron entre espinos, otras cayeron en buena tierra, ¿no? Pero no la conocen toda la palabra del sembrador. Y mientras vos decías esto, me venía de que a veces tampoco, si Dios nos da una palabra, Dios conoce el corazón de las personas, que soltemos esa palabra, siempre con fe de que esa semilla va a germinar, pero después Dios va a tratar con el corazón de esa persona. Nosotros fuimos mandados no a juzgar los corazones, o a decir no a ese no, porque no, sino a sembrar semillas, a tirar palabras, a tirar lo que estamos creyendo, a hablar de ese Dios que es nuestro Padre, y ese corazón, si está preparado o no, por ahí no está preparado en ese momento, pero por ahí a nosotros nos ha pasado de que alguna vez alguien nos sembró una semilla y dijimos, no. Sin embargo, como recién decía Andrés, como la palabra de Dios es viva y es eficaz, esa palabra, esa semilla, quedó en nuestro corazón, que por ahí en ese momento estaba lleno de espinas, ¿no? o quedó ahí la semillita, pero por ahí no vinieron las aves, se las robaron, sino que quedó ahí y que después de un tiempo otro vino y regó y otro hizo otro trabajo y esa semilla germinó. Y un día nos encontramos que necesitábamos conectarnos con el Espíritu Santo, a veces sin saber qué era lo que nos estaba pasando, pero era eso, que sentíamos que nuestro espíritu gime dentro nuestro diciendo necesito a Dios, a veces sin saber qué es lo que... Pero es esa semillita que por ahí alguien nos depositó alguna vez. Entonces que no estemos por ahí esperando, ¿no? A este le siembro porque sé que acá germina. Sembremos y Dios es el que da el crecimiento, ¿no? Dice la palabra. A su tiempo. Sí, a mí me pasó muchas veces que cada vez que largué una palabra con valentía, obtuve una buena respuesta. Cuando no sabía qué iba a pasar, no sabía cómo iba a reaccionar la persona. Pero cuando me animé a hablarle de Dios, porque es difícil hablarle de Dios, ¿no? Sí, bueno, querés hablarle de Dios a alguien, ¿por dónde empiezo? ¿Qué le digo? Y una frase que está buena. ¿Qué le digo? Claro, ¿qué le digo? ¿Cómo empiezo a hablarle de Dios? ¿Viste? Porque yo le quiero hablar de Dios, pero ¿qué le digo? Y una frase que está buena, que yo la uso mucho cuando hay alguien que no conozco y que no sé cómo empezar, pues yo le pregunto, le digo, ¿cómo andas con Dios? ¿Cómo anda tu relación con Dios? ¿Cómo estás con Dios? Le pregunto. Y ahí es como que directo, ¿viste? Directamente. ¿Cómo anda tu relación con Dios? No, yo no creo en Dios, te dice, por ejemplo. No, mi relación con Dios, bueno, y ahí, ¿no? Ir directamente al grano, ¿no? ¿Cómo anda tu relación con Dios? ¿Cómo te llevas con Dios? Y ahí la persona ahí va a abrir su corazón y nos va a dar pie para ver si le hablamos de las cosas de Dios. El Espíritu Santo nos va a inspirar y nos va a dar palabra para decirle. Amén. Se atrevían, tocaron la puerta a los testigos de Jehová. ¿Fueron hasta allá? Hasta allá. Ah, mirá vos. Tomémoslo como gente. Fueron hasta allá y... ¿Cómo andan? Bien. ¿Y usted quién cree que maneja el mundo? ¿Viste esa pregunta que le hace siempre? Bueno, después tuvo una hora hablando y después escuchó que salían corriendo. ¿Sí? ¿Lo convertiste o no? Venga, le digo, yo tomar rato, le digo, vamos a charlar otro día. Sí, no, quedamos bien, está ahí, quedamos en contacto los testigos. Pero me gustó esa que el otro día se lo decía, ¿viste ellos cómo usan esos latiguillos? Porque te la tiran siempre. ¿Vos quién crees que maneja el mundo? Y claro, si vos tenés inquietud te prendés enseguida, ¿viste? Te haces esa pregunta y ahí le empezás a decir, y ahí le conté, ¿no? Mi fe también. Pero está bueno eso como lo que decían, que preparar el camino. Recién veníamos subiendo por acá y digo,
acá anduvo Juan, digo, porque estuvo preparando el camino. Está todo regado. Y hacer un poco eso, preparar el camino, no irle de, fíjate que Juan prepara el camino y después viene Jesús. Así, todo costó entender, una parte lo entendió, otra no. Y a poquito la gente así, preparar el camino, ¿no? Lo visitaba, por ahí le charla algo. A veces perdona que una cosita, lo que nos juega en contra de nuestra mente, como viene el libro ese, como un viento recio, que lean, dice que hay que sacar la mente y ponernos, preguntarle a Dios directamente. No puede pasar con el misionero que pensó ir a África a misionar y hacer un montón de cosas y tuvo un montón de problemas en África y después dijo, bueno, Señor, ¿qué es? No, dice, yo, si me hubiese preguntado antes, te hubiese mandado a Miami, en una playa, a predicar a los tipos poderosos que después nos iban a servir bien para... Claro. O sea que por ahí pensando cosas nos hacemos un camino muy autoflagelante, como que más complicado que preguntándole. Por nuestra mente nos dice cosas que por ahí no, lo que nosotros tenemos con nuestro propósito. Tal cual. Eso para saber con los chicos, falta mucho poco. Un poquito. Claro. Voy a leer una palabra que es San Mateo 20, versículo 20, que dice así. Entonces se le acercó a Jesús la madre de los hijos de Zebedeo, con sus hijos. Postrándose ante él, le pidieron algo. Imagínense la situación, ¿no? Se le acerca una mamá con los dos hijos, se le arrodillan adelante a Jesús y le piden algo. Él le dijo, ¿qué quieres? Y ella le dijo, ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, uno a tu derecha y otro a tu izquierda. Claro que la madre lo que le pide a Jesús, ¿no? Esa era una madre, ¿no? Son mis hijos, uno a la derecha, otro a la izquierda de tuyo. Qué madre, ¿no? La tipa era atrevida, ¿no? Mirá lo que le dice a Jesús. Baile, mirá la petición, ¿no? Así que esas son las madres valientes, ¿viste? Entonces Jesús respondiendo dijo, no sabes lo que pides. No sabes lo que pides. No, que me estás pidiendo. No sabes lo que pides. Y entonces le dice, ¿podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo que yo seré bautizado? Y ellos le dijeron, podemos. No entendían nada. Beber la copa, beber el cáliz, pasar por el bautismo, dice que yo voy a pasar. El bautismo es inversión. La palabra bautismo quiere decir sumergirse. Jesús, el bautismo por el que iba a pasar Jesús era la cruz, era la muerte, era la flagelación, era una tortura. Él iba a pasar por una tortura, iba a ser asesinado y él se iba a dejar matar, iba a ser torturado y clavado en una cruz. Ese era el bautismo que le iba a pasar. Por eso dice la palabra que como él se humilló hasta lo más profundo, fue su nombre exaltado, fue puesto en lo más alto. Porque dice la palabra que él se despojó de su condición de Dios, se hizo hombre, y no solo se hizo hombre, sino que se humilló ante los hombres y sufrió una muerte, se sometió a la muerte, y una muerte de cruz, y por eso Dios lo exaltó y lo puso a su diestra. Le dio el nombre que está sobre todo nombre, en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Y esta madre quería que uno esté a su derecha y otro a la izquierda. Dice, pero vos no sabés lo que me pedís. ¿Acaso van a poder beber la copa que yo voy a beber? ¿Acaso van a poder ser bautizados con el bautismo que yo voy a ser bautizado? ¿Ustedes van a poder hacer eso? Porque mirá que la voy a pasar, mirá que me voy a me voy a ir al abismo. Dice la palabra que Jesús descendió a los abismos. O sea que fue hasta el mismo infierno, cuando estuvo muerto, para redimir a los que estaban en el infierno, a los lugares tenebrosos. Y de ahí, luego subió al cielo. ¿Vas a poder vos hacer todo eso, lo que voy a hacer yo? Ya, tremendo, ¿no? ¿Qué le dijeron ellos? Podemos. Podemos, le dijeron. Podemos.
¿Qué les dijo él? Él les dijo, a la verdad, de mi vaso beberéis, les dijo. Y con el bautismo que yo soy bautizado, seréis bautizados. Pero el sentarse a la derecha y a la izquierda, eso yo no lo decido. Solo aquellos para quienes está preparado, eso por mi Padre, van a estar ahí. Solo lo que para eso es que mi Padre preparó esos lugares. Yo no puedo decidir quién va a estar a mi derecha y a mi izquierda. ¿Qué quiere decir? Acá dijo, en verdad les digo que el vaso que beberéis, que el vaso que yo vivo, de ese vaso ustedes también van a beber. ¿Y qué les pasó? Fueron asesinados estos hijos que eran. Y del bautismo que yo voy a sufrir, ustedes también van a ser bautizados. Fueron asesinados estas personas. O sea que vivieron un martirio como el que vivió Jesús. Pero él les dijo, no van a poder. No, por eso. Claro. Cuando los otros 10, oyeron, porque eran 12, cuando dos de estos, de los apóstoles, fueron con su mamá, ¿no?, a pedirle esto a Jesús. Entonces, cuando los 10 oyeron esto, se enojaron contra estos dos hermanos. Le dijeron, ¿cómo? ¿Ustedes por qué le piden esto a Jesús? ¿Qué se quieren adelantar a nosotros? ¿Quieren ser mejores que nosotros? ¿Por qué le están pidiendo la derecha y la izquierda, ¿no?, sentarse a la derecha y a la izquierda de Jesús en el cielo? ¿No? Dice que se enojaron. Acá dice la palabra. Si ven en el versículo 24, dice, cuando los 10 oyeron esto, se enojaron contra los dos hermanos. Entonces Jesús, llamándolos, a todos, los llamaron, los reunió, qué infantiles, ¿no?, a veces que somos los hombres, ¿no?, les dijo, ¿saben ustedes que los gobernadores de las naciones se enseñorean de las naciones y los que son grandes ejercen sobre ellos potestad? Mas entre ustedes no debe ser así. Así que el que quiera hacerse grande entre ustedes, tiene que hacerse servidor de todos. El que quiera ser el primero entre ustedes, será el siervo de ustedes. Como el Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino a servir, y para dar su vida en rescate de muchos. Entonces, hermanos, entre nosotros, el que quiera tener una posición, el que quiera ser mejor, el que quiera crecer, tiene que ponerse a servir. Porque a veces uno se pregunta, bueno, ¿cómo hago para crecer? ¿Cómo hago para tener más de Dios? Ponete a servir. Pedirle al Señor que te dé un lugar entre nosotros, en la comunidad. ¿Cuál es tu don en la comunidad? ¿Cuál es el don que vas a ejercer? ¿Qué es lo que el Señor te llama? Porque yo tengo un ministerio, que es el de dar la palabra, el de convocarlos, el de invitarlos a orar, el de motivarlos a la oración, a estar juntos. Yo tengo un trabajo que hacer, y eso a mí me motiva y me hace crecer. Pero cada uno de nosotros tenemos que encontrar un trabajo dentro de la comunidad que nos motive, que nos haga crecer. Porque no hay nada peor que venir y decir, ¿para qué vengo? No sé qué hacer, no tengo qué hacer, ¿no? Entonces, el que hace ricos alfajores, traiga alfajores para la comunidad, ¿eh? El que sabe arreglar muelas, arregle muelas en la comunidad, ¿eh? El que sabe dar clase, dé clase en la comunidad. El que sabe amasar pan, amase pan para la comunidad, ¿eh? El que sabe hacer factura o remera, haga remera y factura, ¿eh? El que sabe hachar, que traiga leña, ¿eh? El que sabe reparar autos, motos, mecánico, que repare para la comunidad, ¿no? Que entre todos nos el que sabe que sea. El que sabe ordenar la casa, ordene la casa, ¿no? Cada uno con su don, ¿eh? Cada uno desarrolle su don. Si alguien sabe música, desarrolle el don de la música, ¿eh? Si alguien sabe pintar, pinte cuadros también, para la comunidad. Nos tenemos que sentir útiles, tenemos que encontrar nuestro lugar, ¿eh? Es muy importante que crezcamos en darnos a los demás, en servirnos a los demás. Eso nos va a motivar y nos va a llenar de alegría y de gozo.
Amén. Amén. ¿Qué piensa cada uno que puede hacer? Está buenísimo. ¿Qué puede dar? ¿Alguien sabe ¿sí? cuál es su don? ¿Que siente que puede servir en eso a los demás? ¿Servirnos entre nosotros? Y la oración, supongo. Oración, interceder, Cada uno. unos por cada uno. Importante. Hermanos. Son distintos, yo pienso que cada cual tiene una cosita relevante, sin que sea mucho o poco. Por ahí de repente hay uno que es más despierto y otro es mucho más reflexivo y llegan al mismo lugar por diferentes caminos. Sí, yo les voy a proponer... Como cada uno, digamos, un poco lo interpreta también. Sí, yo les voy a proponer a cada uno que se pongan en acción con respecto a un don. Que cada uno desarrolle algo. Rompamos el cerco de... Que cada uno desarrolle algo, ¿no? Romper el cerco, ¿no? El cerco de confort. El cerco de confort. Salir del cerco de confort. Salgamos de la zona de confort. Sí. Rompamos el cerco, salgamos de la zona, rompamos el cerco y veamos qué hay. ¿Qué pasa? Es importante que cada uno pueda desarrollar su talento y ponerlo al servicio de los demás, ¿no? Por ejemplo, necesitamos hacer gimnasia, y para mover nuestro cuerpo, ¿no? Estirarnos, y eso estaría bueno que podamos implementarlo, ¿no? Queríamos hacer gimnasia para las chicas, ¿no? Laura antes hacía gimnasia en otro lado, estiramiento, ¿no? Y poder hacerlo, ¿no? Juntos, con música, con alabanza, ¿no? Y poder también cuidar nuestro cuerpo, que es tan importante, que es templo del Espíritu Santo. Eso es algo que nos falta. Después la danza, también poder bailar, poder hacer coreografías y bailar juntos. ¿Quién puede estar al frente de desarrollar nuevas coreografías y nuevas danzas, ¿no? Con la música también. Entonces hay cosas para hacer. Tenemos El don de la palabra. ¿Eh? El don de la palabra, que muchos no pueden. El don de la palabra, el don que tiene para enseñar, ¿no? Enseñar, ¿no? Sí, es muy importante también que podamos enseñar a los niños, a otros, que si alguien tiene un tema y desarrolla un tema, puede enseñarlo, ¿no? Entonces tenemos que activarnos también para crecer. Que cada uno vaya perfilando, bueno, ¿cuál es mi ministerio? ¿Cuál es mi don? ¿Por dónde yo puedo ir creciendo en eso? Y nosotros vamos a apoyar. Vamos a apoyar cada cosa, cada emoción del Espíritu que vaya trayendo el Señor, que sea para edificar la iglesia, lo vamos a ir apoyando y haciéndolo crecer. Amén. Amén. Vamos a orar. Cierren sus ojos. Padre, te alabamos y te bendecimos. Te damos gracias, Señor, por este encuentro de hermanos. Padre, mostranos dónde tenemos los pies, para que saquemos el pie que tenemos en el barro, lo lavemos y pongamos los dos pies en el plato de tu reino, en el plato de tu presencia, Señor. Corto en el nombre de Jesús toda suciedad, todo pecado, toda maldad, toda impureza. Echamos agua de la fuente, agua limpia, agua cristalina, para ser lavados. Cada uno piense en qué tiene que ser cambiado, en qué tiene que ser transformado. Y dígale en secreto al Señor: perdóname, Dios, por esto que no hago bien. Perdóname por mi pecado. Es tan importante humillarnos delante de Él y decirle: papá, perdón. Papá, perdóname. No quiero hacerlo más esto. No quiero pensarlo más. No quiero decirlo más. Si sos violento, si te vas de boca, como dicen, si entras en ira, si decís malas palabras,
si a veces te tirás al alcohol o a las drogas y sabes que eso te hace mal, o si por ahí te quedás con algún vuelto o te robás algo alguna vez y sabes que no lo tenés que hacer, pero a veces lo seguís haciendo. Si pensás mal de alguien, tenés falta de perdón, una persona que te ofendió y tenés rencor, guardás rencor en tu corazón, ese rencor te empieza a pudrir por dentro, te empieza a carcomer por dentro. Pedile perdón al Señor. El Señor es un Dios de oportunidades, siempre nos da una nueva oportunidad. Perdón, Señor, decile perdón, perdón, papá. Perdóname, papá, por esto. Y decírselo en secreto. No hace falta que lo escuchemos nosotros. Él te escucha. Pero hacelo con un corazón sincero. Él te escucha. Decilo bien bajito, cosa que nadie te escucha. A veces nos da vergüenza confesar nuestro pecado. Y sí, nos da vergüenza. Si te está dando vergüenza eso, justamente es porque no hay luz en ese sector y sabes que está mal. Entonces decíselo bajito a Él, que Él te escucha. Sincerate con Él. Señor, te pido perdón y por tal cosa. Decilo bajito, decilo. Gracias, Señor, por tu perdón. Gracias porque sos un Dios de oportunidades. Gracias porque haces nuevas todas las cosas. Y tu misericordia se extiende para con nosotros. Y aunque no lo merecemos, vos nos llamás, nos tendés tu mano, nos buscás. Nos susurrás al oído y nos decís, vení conmigo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Seguime. Vos que estás cargado y afligido, yo voy a aliviar el peso. Cargá mi yugo, que mi yugo es liviano y es llevadero y te lleva a la vida eterna. La muerte ha sido vencida. La vida es y la muerte no es. La muerte no tiene sustancia en sí misma. Lo que tiene sustancia es la vida. Es la libertad, es la paz. En el nombre de Jesús. Venimos a ti, oh Señor, con el alma llena de gozo y juntos queremos agradecerte. Venimos a ti, oh Señor, con el alma llena de gozo y juntos queremos agradecerte por darnos la vida, te agradecemos por darnos la fe, te agradecemos por darnos el gozo, te agradecemos y por el amor que nos une.
de gozo y juntos queremos agradecerte. Decíselo al Señor. Venimos a ti, oh Señor, con el alma llena de gozo y juntos queremos agradecerte por darnos la vida, por darnos la vida. Te agradecemos por darnos la fe, por darnos la fe. Te agradecemos por darnos el gozo, por darnos el gozo. Te agradecemos por el amor que nos une y por el amor que nos une. Venimos a ti, oh Señor, con el alma llena de gozo y juntos queremos agradecerte. Damos un saludo de paz, un abrazo. Nos gozamos, danos la paz.